Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? Bien. Casita, muchas gracias por aceptar. Danilo, muchas gracias por aceptar charlar con nosotros en tiempos equívocos sobre este gran personaje, gran teórico, que es Nikos Poulantzas. Agradecemos a las personas que nos están viendo, ya están llegando los primeros saludos, ya está el primero desde Honduras, en esta nueva etapa de desarrollo de las conversaciones virtuales, pues podemos coincidir afortunadamente con gente tan valiosa como ustedes. A nombre de Tiempos Equívocos, pues les damos la bienvenida. Los presento, vamos a dar en el conversatorio de hoy Nikos Poulantzas, una teoría materialista del Estado y la coyuntura. Vamos a hablar va a hablar con nosotros y nosotras Jacinta Gorriti, que es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, realiza sus estudios en el doctorado en Estudios Sociales en América Latina, es becaria doctoral del CONICET en Argentina, y nos regaló esta excelente obra que es Nikos Poulantzas, una teoría materialista del Estado, que acaba de salir por la editorial Doble Ciencia, la editorial de los queridos amigos chilenas, que traen esta línea de desarrollo. Y va a estar con nosotros también Enrico Martuchelli, es doctor en ciencia política por la Universidad de Campinas, es profesor en esta universidad, ha sido traductor de Poulantzas en Brasil, ¿no? De hecho viene, me parece, Danilo, viene una edición de Fascismo y Dictadura, si no vi mal, ya viene ahí, sí, participas en revistas como Crítica Marxista y bueno, eres autor de una gran cantidad de textos que se pueden consultar en la red sobre Poulantzas y sobre la aplicación de Poulantzas al estudio de las coyunturas. Justamente por eso el título. Bueno, para no quitar más tiempo, podemos comenzar. Vas a comenzar, Jacinta, y nos vemos en un rato con Danilo acá. Danilo, ahora nos vemos. Sí. Jacinta, es todo tuyo el espacio, por favor. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación, Jaime, y por la presentación. Bueno, hemos convocados acá Danilo por Jaime, solamente para pensar un poco y conversar acerca de la actualidad del pensamiento de Poulantzas, que creo que de por sí no requiere mucha justificación, esa invitación a pensar el carácter actual de una teoría como la de Poulantzas, que ha sido, de hecho, tan estudiada, tan retomada en América Latina, y que incluso se trata de un autor que ha tenido una gran sensibilidad por la región, que ha adaptado a su propio entramado teórico diálogos y conversaciones con la sociología latinoamericana, y que, bueno, también nos ha ayudado mucho a pensar los gobiernos progresistas en la región y las experiencias políticas de las últimas décadas en América Latina. Incluso ahora, hace poco, me comentaba un colega de Estados Unidos que también allí se está volviendo a leer a Poulantzas, un poco a raíz de este resurgimiento del socialismo, de la tradición socialista democrática en Estados Unidos. Y creo que, sin lugar a dudas, además, en este momento de la pandemia, que se vuelve tan evidente la necesidad de volver a pensar los estados, la teoría de Poulantzas sin duda que nos ayuda, y sobre todo por esto, porque él ha sabido revalorizar la figura del Estado más allá de la crítica que implementa al Estado. Y creo que nos sirve para pensar sobre todo como cada estado concreto. Yo creo que la teoría de Poulantzas es eso, nos apoya, un apoyo imprescindible en esta tarea de volver a pensar los estados en un contexto tan difícil como el que nos toca hoy, en medio de una crisis mundial de las proporciones que estamos viendo y que incluso solamente podemos llegar a vislumbrar, todavía no podemos ver todos los alcances que va a tener esta crisis, que es tanto sanitaria como económica y social, que nos atraviesa a todos. Pero bueno, un poco más que presentar a Poulantzas, yo quería presentar un poco la lectura que hago de Poulantzas en este libro que acaba de salir, como bien dijo Jaime.
y que lleva la teoría de Poulantzas, trato de inscribirla como en una tradición de la que creo que forma parte más allá del marxismo, que es la tradición materialista. Un poco la paradoja que me gustaría sostener en esta breve presentación que me toca hoy es la idea de que volver a Poulantzas y revitalizar el pensamiento de Poulantzas supone también despegarse de la figura del autor empírico y pensar más bien las operaciones teóricas que nos ofrece Poulantzas, y que son operaciones que para mí lo vuelven a poner en diálogo con Althusser, sobre todo. Yo creo que hay una lectura que se puede decir canónica de Poulantzas, que es la lectura que ha hecho Jessop, que ha sido como la lectura en las que muchas y muchos nos hemos formado a la hora de entrar en la teoría de Poulantzas, que lo que hace, al contrario, es separar a Poulantzas de Althusser, ¿no? Lo que hace Jessop es decir, bueno, en realidad para pensar la especificidad de la operación teórica de Poulantzas hay que separarlo de Althusser, hay que separarlo de esa herencia althuseriana, porque en algún momento, a mediados de los años 70, sobre todo desde fascismo y dictadura, parece que Poulantzas, según Jessop, deja de utilizar categorías althusserianas, como serían la categoría de sobredeterminación, la categoría de causalidad estructural o de todo social complejo, y que por eso, y que además Poulantzas en un montón de entrevistas dice, bueno, en realidad yo tengo muchas diferencias teóricas y políticas con Althusser. Entonces, por todo esto, Jessop lo que hace es dividir como a Poulantzas de Althusser, es decir, para pensar los aportes de Poulantzas, sobre todo a la sociología política contemporánea, necesitamos desprenderlo de este filósofo. Entonces, lo que yo intento hacer en el libro es la operación contraria, es volver a poner en diálogo la teoría poulanziana con la filosofía de Althusser, justamente para volver a conectar a Poulantzas con esa tradición materialista que es mucho más amplia, que excede, si se quiere, al marxismo, y en la que podemos encontrar desde Maquiavelo hasta Spinoza, desde Althusser a Foucault, desde Lenin a Fernando Enrique Cardoso, de hecho, al menos en sus textos de los años 70. Entonces, mi idea era conectarlo con esto para, no solo porque entiendo a la teoría del Estado de Poulantzas como una teoría materialista, no solo por el modo en que aborda el Estado, sino también por el modo en que aborda todo el resto de los tópicos que hacen a su obra, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de las dictaduras, de las clases sociales, el tema del imperialismo, que eso quiero hablar un poquito más después. Entonces me parece que el propio modo de pensar de Poulantzas es materialista en ese sentido, y como tal, al ser una teoría materialista la de Poulantzas, si hay una figura que me parece que permite pensar, que es la figura como que hace a ese materialismo, la figura del nudo, como he aprendido de Roque Farrán. La figura, no, el materialismo es un materialismo nodal, que presento en Poulantzas. Entonces creo que hoy en día retomar este gesto poulanziano de pensar al Estado, a la coyuntura y al propio sistema capitalista mundial en términos materialistas requiere también una tarea de invención y de elaboración conceptual. Así que es un poco eso lo que me proponía en el libro. Pero además, me parece que se trata no solo de conectar a Poulantzas con esa tradición como hacia atrás, más amplia de la que forma parte, sino también que eso nos permita ir hacia adelante, digamos, conectándolo con las tradiciones nacionales y populares latinoamericanas, y también con las luchas feministas.
porque creo que incluso por ser consecuente con la propia teoría pulanciana, que alentaba hacia un marxismo creativo y un marxismo que sea capaz de integrar en su elaboración conceptual también otras tradiciones y otras disciplinas como el psicoanálisis, dice él en una entrevista, incluso también un marxismo que pueda integrar las enseñanzas de ciertas luchas populares que hacen a una época, y creo que el feminismo ahora es como la gran lucha, digamos, que hay que conectar para pensar el Estado. Y me parece que se trata como de tanto de conectar a Pulanzas con las tradiciones nacionales y populares y con el feminismo, como de ver qué aportes pueden darnos la teoría pulanciana a esas tradiciones y a esas luchas. Y yo creo que hay como dos puntos que me gustaría remarcar, que es por un lado respecto de las tradiciones nacionales y populares, que creo que lo que nos dice Pulanzas es que pensar al Estado y pensar la inscripción de las luchas en el Estado no significa caer en una cierta ilusión estatista, como que ve en el Estado la solución a todos los males de la sociedad, como si la sola intervención estatal pudiera resolver todas las contradicciones y todos los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas, o por otro lado, sino creer que solo las luchas desde abajo pueden desafiar el orden social dominante. Me parece que lo que aporta Pulanzas a estas tradiciones es esa idea de que se pueden sostener ambas cosas, de que se puede sostener esa inscripción estatal con luchas que de hecho siempre desbordan el Estado y siempre tienen un exceso respecto del Estado, que nunca son completamente capturadas por el Estado. Y por otro lado, respecto del feminismo, me parece que también puede, por un lado, la teoría de Pulanzas nos permite pensar la complejidad del Estado, que a veces desde ciertos discursos se suele simplificar un poco. Por ejemplo, cuando se habla del Estado como en términos, como si fuera una especie de ente patriarcal y colonial, siempre homogéneo, igual a sí mismo, o cuando nos referimos desde el feminismo al Estado como una especie de otro, con mayúscula, que solamente responde a las demandas, a las distintas violencias que atraviesan nuestros cuerpos en calidad de víctimas a ser reparadas. Y yo creo que, bueno, obviamente la teoría de Pulanzas nos permite pensar al Estado como un campo de luchas, como un campo donde se concentran luchas y que de hecho por eso no es un bloque monolítico sin fisuras, como dice él, sino que está ya constituido y atravesado por esas luchas, por más que por supuesto tenga sus inercias, sus temporalidades propias, que son a veces difíciles de modificar. Y bueno, me parece que a la inversa creo que también podemos ir más allá de la teoría de Pulanzas para pensar el Estado desde y con los feminismos, haciendo que la propia teoría del Estado incorpore realmente de una manera sistemática y rigurosa algunas categorías del feminismo, como la categoría de cuidado, como la categoría de vulnerabilidad, de precariedad. Creo que esas categorías también nos pueden servir para repensar nuestras propias formas estatales de cara a lo que se viene. En ese sentido, bueno, me parece que también uno de los grandes aportes de Pulanzas que quería rescatar hoy tiene que ver con una noción más que integral del Estado, que de hecho está, y obviamente él retoma de Gramsci, es decir, la idea de que el Estado no es simplemente una estructura jurídico-política que a grandes rasgos podemos dividir en poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que también involucra a otras esferas de la vida social, como pueden ser la familia, y por eso creo que también este diálogo con los feminismos puede servir, los medios de comunicación, los sindicatos, las iglesias, las universidades, etc. Pero además me parece que más que una idea de Estado integral,
lo que Poulantzas aporta es una idea de Estado nodal. Se suele siempre rescatar la idea relacional del Estado de Poulantzas. Yo diría que se trata de un concepto nodal de Estado, que es de hecho un concepto que atraviesa toda su obra y que encontramos en distintos pasajes de su obra, hasta formulado explícitamente en Poder Político y Clases Sociales en el Estado capitalista. Él habla del Estado como una estructura nodal. Pero bueno, también en otros textos de él, desde las clases sociales en el capitalismo actual hasta Estado, Poder y Socialismo, encontramos esta definición del Estado como un campo donde se anudan relaciones contradictorias entre las clases. Es una idea que está muy presente, la idea de nudo, para pensar el Estado. Entonces, de nuevo, desde este materialismo nodal, me interesaba pensar y trabajar esa noción de Estado. Y creo que eso, además, nos permite pensar, como decía, no solo una teoría materialista del Estado y una teoría nodal del Estado, sino también del propio sistema capitalista mundial. Y creo que eso es algo que inaugura Poulantzas, como pensar un poco nodalmente el sistema capitalista mundial con su idea con su teoría del imperialismo. Porque podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué se anuda en el Estado si hablamos de un Estado nodal? Y yo creo que lo que Poulantzas nos dice es que en el Estado se anudan contradicciones de clases, sin duda, pero yendo más allá de Poulantzas podemos decir no solo contradicciones y relaciones de clase, relaciones de fuerza, no solo en un nivel nacional, sino también en un nivel regional y en un nivel global. Parece que es un poco eso lo que aparece en textos como Fascismo y Dictadura, la crisis de las dictaduras y las clases sociales en el capitalismo actual, que es esta idea de que para pensar las relaciones que se anudan en un Estado, para pensar lo que pasa en un Estado, no tenemos que ver solo las contradicciones nacionales, porque esas contradicciones nacionales son también efecto e interiorizan contradicciones de clase que están además inscritas en otros niveles regionales que hacen, por ejemplo, en las clases sociales en el capitalismo actual, hacen a la relación entre los distintos países europeos que estaban empezando a conformar un bloque económico común en los años 70, y que hace a las relaciones de dominación y dependencia, que él dice no son solo relaciones que atañen a los países periféricos, a los países latinoamericanos, por ejemplo, o de otras regiones del mundo, sino que también encontramos relaciones de dominación y dependencia entre las propias metrópolis imperialistas. Entonces me parece que quizás no se ha trabajado lo suficiente esa noción de imperialismo de Poulantzas, que es bien interesante, porque además él habla de imperialismo no solo como una tendencia expansiva del capitalismo, no solo como una tendencia como del capitalismo un poco hacia afuera de las formaciones sociales, que tiene que ver con esta idea de cadena imperialista, sino también hacia adentro de cada formación social. Bueno, sería como un poco largo reconstruir aquí eso, así que no me quiero detener mucho más. En todo caso, lo podemos charlar después, pero me parece como muy interesante eso y creo que nos aporta mucho para pensar ahora nuestra situación actual, en la que además vivimos en un mundo que está caracterizado por desigualdades radicales, que está caracterizado por un predominio de las lógicas financieras y de las lógicas de las propias compañías transnacionales, que son ahora sí en la época de Poulantzas, como él mostraba en las clases sociales en el capitalismo actual, es el fenómeno de las empresas multinacionales el que surge. Yo creo que ahora donde hay que poner el foco también es en el fenómeno de las firmas transnacionales y particularmente de las firmas tecnológicas, ¿no? Ya que
ahora el conjunto de nuestras actividades cotidianas pasa por plataformas digitales, que son producidas y controladas por algunas pocas firmas, en su mayoría de origen norteamericano y chino. Porque eso, para Poulantzas, a él le interesa explorar la lógica, el funcionamiento de las empresas multinacionales en su momento, no por simple interés sociológico, sino porque observa que las lógicas que imprimen a nivel global esas empresas multinacionales son las lógicas que también empiezan a traducirse en los propios estados y que tienen efectos a nivel político, a nivel económico, a nivel ideológico, muy fuertes y muy importantes. Por ejemplo, uno de los efectos que él señala ya en Estado, Poder y Socialismo es el de la emergencia de una nueva forma de Estado. Una nueva forma de Estado a la que él le llama estatismo autoritario, y que creo que también es como bien interesante y nos da muchas herramientas para pensar las transformaciones que el neoliberalismo ha producido como sistema global también y modo de gobierno que se ha extendido globalmente, modo de gobierno dominante, incluso en América Latina, todas las transformaciones que ha producido a nivel de la forma de los estados, que tiene que ver con un corrimiento de los centros de decisión más importantes, como un alejamiento de las masas de esos centros de decisión, con una restricción de las libertades, con una restricción de la democracia y con una desustancialización y desdemocratización, se podría decir, de la democracia, que es algo que se ha discutido mucho en estos últimos años y sobre todo a raíz de los estallidos sociales del año pasado, del golpe en Bolivia también, de las protestas en Chile, pero que es algo que ya Poulantzas empezaba a ver en los estados capitalistas avanzados en los años 70, ¿no? Entonces me parecía como, también es algo que trabajo en el libro, que intento pensar la coyuntura actual a partir de esa categoría de estatismo autoritario, y que creo que esto, otra discusión ahí era que se dio también en este último tiempo, que era respecto de si neofascismo o autoritarismo, cómo calificar, digamos, los regímenes actuales. Y me parece que lo interesante de Poulantzas es que dice, cuidado, porque se trata como de una especie de viraje autoritario de las propias democracias. Digamos, eso me parece que es lo interesante, es cómo la excepcionalidad se vuelve norma en las propias democracias, cómo en vez de ser directamente estados de excepción como lo eran el fascismo, las dictaduras militares en los años 70, ahora también dice él, lo que sucede es que el propio estado normal en el capitalismo, que es un estado democrático, se vuelve un estado excepcional, digamos, o incorpora esa excepcionalidad. Entonces yo creo que estas lógicas que Poulantzas ya entreveía en los años 70 se han acentuado, se han ido acentuando y se han transformado, por supuesto, pero bueno, con esto quiero cerrar porque ya veo que estoy casi ahí en el tiempo para dejarle la palabra a Danilo y después, en todo caso, conversar y responder las preguntas que haya. El otro día leía un libro que recopila ciertos discursos en foros internacionales que dio Cristina Fernández de Kirchner, y me parecía muy interesante una cosa que encontraba ahí y que creo que permite conectar también con esto que venía diciendo, que es la necesidad de crear nuevas arquitecturas institucionales que estén a la altura del nuevo ordenamiento del capitalismo contemporáneo y que nos permitan además avanzar hacia procesos de democratización social, de integración regional y de cooperación internacional.
Ella, por ejemplo, insiste en que hay que pensar la organización de los estados en la actualidad, porque y a mí me parece que está muy pulanciana en ese sentido, porque el propio campo estratégico del Estado condensa poderes que exceden los marcos institucionales clásicos de nuestros estados, que podemos decir que heredamos de la Revolución Francesa. Por ejemplo, con esto que vemos, ¿no? De cómo operan que en Argentina ahora lo estamos viviendo como muy patente, de cómo operan los organismos internacionales, cómo operan los capitales financieros, los holdings. Entonces, bueno, creo que efectivamente tenemos que avanzar, y en esto la teoría pulanciana, sobre todo con su insistencia de pensar cada estado en su singularidad y de pensar además cómo se sostiene en cada estado simultáneamente contradicciones que atañen tanto un nivel nacional como un nivel regional y global, me parece que todo esto realmente nos puede ayudar para repensar las categorías con las que estamos analizando los estados contemporáneos y un poco hacer frente a los desafíos que tenemos aquí, y sobre todo en esta situación tan complicada también para América Latina desde hace unos años, y que la pandemia sin duda no ayuda, sino que empeora cada vez más. Entonces, bueno, con esto te dejo, Danilo. Buenas tardes a todos. Gracias, Jaime, por la invitación y los amigos de Tiempos Equívocos. A mí es un gusto participar de este debate con Jacinta, que ha elaborado una gran contribución sobre la obra de Nikos Poulantzas. Y hoy voy a hablar un poco sobre lo que podría decir, llamarlo un Poulantzas olvidado, un Poulantzas maldito, un Poulantzas rechazado. Jacinta ya habló que Bob Jessup intentó separar Poulantzas y Althusser, y creo que esta era una tendencia predominante en los estudios realizados sobre la obra de Poulantzas, o que utilizan Poulantzas para pensar a la América Latina, a Europa. Entonces, cuando se recuerdan de Poulantzas, recuerdan generalmente de Estado, poder y socialismo, y su concepto de Estado como relación, una condensación de una relación de fuerzas. Creo que es necesario trabajar también la discusión sobre poder político y clases sociales. Entonces, voy a hablar un poco sobre esa obra, que es vista por mucha gente, muchos intelectuales y también militantes, como teoricista, positivista, influenciado por lo que hay de peor en el marxismo, como Lenin, Mao y Althusser. Y también quiero me reportar acá en esa exposición a las repercusiones que tiene esta obra, Poder Político y Clases Sociales, en debate intelectual brasileño. Hay estudios en Brasil que utilizan el último Poulantzas, Estado, Poder y Socialismo, como de Luis Eduardo Mota, pero voy a me concentrar en lo que algunos llaman de Escuela de Campinas, que tiene con un aporte, que empezó con sus aportes de Décio Sais, Armando Boito y también Lúcio Flávio de Almeida. Bueno, en términos generales, creo que es necesario pensar esa obra, Poder Político y Clases Sociales, como una contribución para el marxismo pensado como teoría científica de la historia. Creo que, en ese sentido, dos conceptos son centrales para pensar esta obra de Poulantzas. El concepto de Estado como estructura jurídico-política y el concepto de bloque de poder. En la formulación de Poulantzas está vinculada esta comprensión de la escuela althuseriana, especialmente los trabajos como Por Marx, Lira Capital, de Althusser, y su grupo con Roger Stablé, Etienne Balibar, Pierre Macheret, entonces hay la primera comprensión que ese grupo formula, que es la comprensión del marxismo como una teoría o una ciencia de la historia, donde se presentan los conceptos como conceptos centrales de esta problemática teórica,
la idea de modo, el concepto de modo de producción, el concepto de formación social, el concepto de relaciones de producción, el concepto de lucha de clases y otros más. En ese sentido también esta escuela, ese grupo altuseriano, también formuló la idea de modo de producción ampliado, que constituiría tres estructuras principales: la estructura política, ideológica y la estructura económica. Entonces, la comprensión que hay en Marx, especialmente en el Capital, desarrollada una teoría del modo de producción capitalista, especialmente una teoría regional del económico en el modo de producción capitalista. Entonces, cuando va a trabajar su obra, Poder, Política y Clases Sociales, Poulantzas intenta elaborar una teoría regional del político en el modo de producción capitalista. Acá hay mucha relación con Althusser, pero también hay muchas relaciones con la obra de Lenin, Estado y Revolución, donde se establece una conexión, una relación entre tipos de Estado y relaciones de producción. Entonces, cuando Poulantzas habla de estructura, en esa obra habla de normas de valores que son invariantes a lo largo de un proceso histórico grande que condiciona la práctica de los agentes económicos y estatales. ¿Cuáles son los valores que componen la estructura jurídico-política del modo de producción capitalista? En términos de valores jurídicos, derecho, se establece en el capitalismo justamente la igualdad jurídica, la figura del sujeto de derecho, donde se cría la idea que los individuos son libres e iguales delante de la ley. Entonces, la condición para la creación justamente el derecho burgués para la creación del trabajo asalariado. Este derecho produce el efecto de, según Poulantzas, el efecto de individualización, atomización de los agentes económicos que no se reconocen como colectivos sociales, como clases sociales, pero como individuos ciudadanos. Pero también hay otros valores que operan en la lógica de los agentes, que condicionan las prácticas de los agentes estatales, que son justamente, constituyen el burocratismo. O sea, en el capitalismo, el Estado se constituye con una burocracia formalmente abierta a todas las clases. O sea, el Estado no es monopolio de las clases dominantes. Entonces, lo que permite se presentar los miembros de la burocracia del Estado como representación de la unidad, representación de la nación, gobierno de todo el pueblo, gobierno del Brasil, somos representantes, por ejemplo, del gobierno brasileño, gobierno mexicano, argentino, en términos generales. Entonces, el discurso nacional, esa ideología del pueblo-nación, es un aspecto constituyente de esta configuración estatal. Esta concepción que muchos prefieren llamar de estructuralista, creo que puede ser llamado de estructural, porque se piensa en un carácter específico del derecho, en un modo específico de funcionamiento del aparato estatal. O sea, tanto la estructura jurídica, política, está siendo pensada acá no como estructura trascendental, pero como una estructura históricamente determinada. Entonces, donde se puede pensar el derecho en el capitalismo es diferente del derecho en el periodo, en la sociedad precapitalistas, así como la construcción de la burocracia en capitalismo es diferente de la construcción de la burocracia en la sociedad precapitalista. Ese debate fue recuperado en Brasil por algunos analistas. Entonces, tenemos acá los usos del concepto de estructura jurídico-política en Brasil en tres temas de investigación fundamentales. El primero, que es el texto fundador del uso de este primero Poulantzas, que yo creo que era el uso más
fuerte, que más desarrollado de la obra de Poulantzas en Brasil, que era el texto de Décio Sais, A Formação do Estado Burguês em Brasil, que é um texto que foi produzido nos anos 80, 1985, que trata justamente da revolução política em Brasil, a revolução política burguesa em Brasil. Então, Décio Sais tentou fazer todo um trabalho de pensar como tanto o processo de abolição da esclavitud como o processo de proclamação da República estava relacionado com o processo de cambio profundo em termos do direito em período esclavista e também do funcionamento, do modo de funcionamento da burocracia do Estado em período de escravismo moderno em Brasil. Então, com essa tese, Décio Sais promoveu uma investigação que considero original, porque cambia um pouco a periodização da Revolução Burguesa no Brasil. Muita gente, muitos estudiosos, trabalham com a ideia que a Revolução Burguesa se estabeleceu fundamentalmente em 1930. Décio Sais aborda o trabalho justamente dos processos que estão vinculados aos anos 1888 e 1891, onde estabelece a abolição da esclavitud, proclamação da República e a primeira Constituição do período republicano. Então, há toda uma discussão em Décio Sais sobre a não simultaneidade do processo de cambio em direito, do surgimento de direito burguês e surgimento da proclamação da República. São processos que não são contínuos, é um processo contínuo, pero que se estabelece em 2 etapas. Também trabalha com a ideia que é uma revolução burguesa, pero os agentes da revolução integram o bloco popular, ou seja, é um processo que tem como força principal as classes médias e como força dirigente as classes médias urbanas e como força principal os escravos rurais. E então, Décio Sais abriu uma possibilidade de uso, de aplicação do esquema teórico poulantsiano de poder político, classes sociais, para pensar justamente, caracterizar a revolução, o processo de revolução política burguesa no Brasil. Outro tipo de análise que está agora ganhando mais força em Brasil nas últimas 2 décadas é justamente um tipo de análise que, quando pensa a diferença no processo, no estado em la reprodução, no estado em la transição, também procura fazer uma distinção entre os conflitos que estabelecem a reprodução e os conflitos que estabelecem o processo de transição. Armando Boito, também Décio Sais, ha promovido um debate sobre esses 2 tipos de conflito, ou seja, a luta de classes pensada como conflito distributivo na lógica de distribuição. Então, que é necessário pensar que quando se estabelece um tipo novo de Estado, como Estado capitalista, esse Estado passa por cambios que se estabelecem sobre novas formas de Estado, novos regimes políticos. Então, um pouco desses conflitos distributivos que não são contra a ordem, não são conflitos disruptivos, para pensar justamente a luta de classes em uma lógica de reprodução social. Pero há também reflexões para pensar o cambio estrutural, o cambio social, a transição social de um tipo de sociedade para outro, de um tipo de Estado a outro, que são justamente a ideia de pensar a luta de classe no sentido mais forte do término, como cambio do Estado em seu conjunto. Acá, sobre os trabalhos de transição, me reportaria a excelente tese doutoral de Ângela Lasanha, que trabalha em político na transição socialista, e foi finalizada recentemente, nos anos 2015, 2016, não me recordo muito bem,
y donde trae toda la discusión que la corriente althusseriana promovió. Entonces, Charles Bettelheim, Etienne Balibar, Maria Turqueto, Poulantzas, toda esa discusión que la corriente althusseriana produziu sobre a transição social. E estabelece também essa diferenciação entre práticas que são contra a ordem e práticas que são assimiladas por la ordem. Pensar um pouco o Estado na reprodução e o Estado na transição. Então, esse conceito de estrutura jurídico-política está sendo utilizado hoje no Brasil para pensar a Revolução Burguesa, para pensar também a diferenciação dos conflitos distributivos e conflitos que involucram um antagonismo entre as classes, e também o processo de transição social. Angela Lasanha apresenta a tese justamente que há, em primeiro Poulantzas, em Poder Político e Classes Sociais, a formulação de uma teoria do Estado que tem a ver muito com a formação leninista da lógica de destruição do Estado burguês e extinção do Estado socialista. Então, habla da ideia de que a teoria da transição, nesta primeira obra, está formulada em estado prático, retomando, por lo tanto, uma formulação de Althusser sobre a diferenciação entre estado teórico de um conceito e estado prático de um conceito. E, então, é um pouco essa a repercussão que teve a discussão sobre a estrutura jurídico-política, o conceito de estrutura jurídico-política no Brasil. Em termos de análise do próprio Poulantzas, é necessário reconhecer que, desde o debate com Miliband, sua primeira intervenção, Poulantzas ha abandonado esse conceito de estrutura jurídico-política, ha dado mais atenção à ideia de autonomia relativa do Estado e também ha passado a utilizar o conceito de aparatos ideológicos de Estados, que compreendo que é diferente desta elaboração inicial, porque compreende, como já dito Jacinta, a família, partidos, os meios, a igreja, todo como parte integrante do Estado. A definição anterior era mais restrita e creio que talvez mais útil para caracterizar o Estado contemporâneo. Na segunda frente de trabalho que se estabeleceu em torno do conceito de bloco em poder. E nesta obra, Poder Político e Classe Social, Poulantzas pensa o bloco de poder como uma unidade contraditória dos interesses das classes dominantes, onde surge também uma força como força hegemônica, que é a força que tem predomínio, que tem mais influência sobre a política de Estado. Então, pensa a ideia da unidade contraditória com a dominância de uma fração burguesa hegemônica. E nesse sentido, Poulantzas aponta para uma discussão muito interessante, que não é mais pensar como muitas correntes marxistas pensam os conflitos só em termos entre capital e trabalho, mas também pensar as contradições que existem entre as frações dominantes. Então, há reflexões na obra de Poulantzas sobre o tamanho, o porte de capital, pequeno, médio, grande, sobre a atividade econômica, burguesia industrial, burguesia agrária, burguesia financeira, e também sobre, especialmente, as classes sociais em capitalismo atual, sobre a inserção de la burguesia no sistema econômico internacional, onde vem o conceito de burguesia nacional, burguesia compradora e burguesia interna. Esses conceitos e a teoria do bloco no poder têm produzido interessantes resultados para a análise da formação social brasileira. Em termos de investigações sobre o período pré-capitalista, recuerda novamente o trabalho de Décio Sais sobre o período do escravismo e sobre a transição ao capitalismo no Brasil. Décio Sais promoveu também um trabalho de crítica ao Poulantzas, porque Poulantzas sempre pensou
trabajaba mucho con la idea que el bloque en el poder solo existe en el capitalismo. Y de su en esa obra demuestra que es posible utilizar ese concepto de bloque en el poder para pensar la sociedad precapitalista. Acá también hay referencias muy importantes sobre el proceso de la Primera República, donde se establece la discusión que empieza en 1889 y va hasta 1930. Então, los trabajos de Renato Perissinotto sobre la hegemonía en este periodo, la hegemonía política, y el trabajo de Angelita Matos de Souza sobre el Estado de Independencia, también utilizan el aporte de Poulantzas para pensar este momento. En el periodo de 30 hasta el golpe de 64, tenemos otros trabajos, como los trabajos de Francisco Farias, que se llama Estado Burgués y Clases Dominantes en Brasil. Tenemos los trabajos de Lúcio Flávio de Almeida, que trabaja las variantes del nacionalismo. Su trabajo se llama Ideología Nacional y Nacionalismo en Brasil. Entonces, trabaja las variantes del nacionalismo entre 30 y 64, y también un trabajo sobre el gobierno de Juscelino Kubitschek, que se llama, que Lúcio Flávio llama de nacionalismo triunfante, donde se recorrió la teoría del bloque no poder para pensar los conflictos de ese momento. El trabajo también de Armando Boito Jr. es inspirado en la obra de Poulantzas, el trabajo sobre el golpe de Estado, golpe de 1954, la burguesía contra el populismo, también utiliza del repertorio, del análisis de Poulantzas sobre el bloque en el poder. Después, en los años, sobre las décadas seguintes, tenemos el trabajo de República del Capital, donde hay algunos artículos de Décio Sais, donde se habla sobre los cambios en términos del régimen político, del balance sobre la democracia, pero también sobre la configuración de la hegemonía en los años 70 y 80. Y finalmente, a partir de los años 90, se produce todo un tipo de análisis sobre política en el contexto del capitalismo neoliberal y también del neodesarrollismo del gobierno del PT. Entonces, hay trabajos de Armando Boito Jr. sobre política neoliberal y sindicalismo en Brasil, de final de los años 90, y más recién, el trabajo de reformas y crisis políticas, los conflictos de clases en el gobierno del PT. Hay otros investigadores que están haciendo ahora una discusión muy interesante porque cuando Poulantzas habla de bloque de poder, los criterios para evaluar la fracción hegemónica, determinar cuál es la fracción hegemónica, no son presentados de manera satisfactoria. Creo que a partir de fascismo y dictadura, la idea de política económica es un criterio interesante para pensar quién es la fracción que es hegemónica en el bloque de poder. Y más recién, por cuenta de trabajos de gente de investigadores que están haciendo trabajos sobre política externa, como Tatiana Béranger, Caio Bugiato, apareció justamente la idea que es necesario considerar también la política externa como un elemento fundamental para determinar la fracción dominante. Bueno, en el periodo más reciente, investigaciones que yo tengo, que yo hice en pasado sobre las crisis políticas del capitalismo neoliberal, concebiendo la crisis del gobierno Collor, la crisis del gobierno Lula, crisis que son, en mi comprensión, crisis son conflictos, resultados de conflictos distributivos, donde aparece fundamentalmente una contradicción entre los intereses de una burguesía interna que se presenta en la formación social brasileña, tal como Poulantzas pensó en las clases sociales del capitalismo contemporáneo, la idea de que es una burguesía que tiene una relación de dependencia y contradicción con el capital extranjero. Entonces, intento explicar un poco esta crisis a partir fundamentalmente de esos conflictos que establece, esse conflito principal entre as fracções burguesas. Os trabalhos de Armando também, e Tatiana, Caio Bugiato também fazem esse tipo de investigação.
Outros trabalhos agora estão aparecendo sobre os banqueiros, sobre os proprietários dos bancos em Brasil, produzido por André Flores, trabalho sobre as disputas em relação ao pré-sal em Brasil, produzido por Pedro Narciso, e outros mais sobre as classes dominantes. Há trabalhos também acá há uma formulação original desses sites para pensar as classes médias e fazer uma conexão com a discussão da nova pequena burguesia que é promovido Pulantzas na obra As Classes Sociais do Capitalismo Actual. Então, o trabalho do próprio de Jussard, de Armando, de Sávio Cavalcanti, de Santiane Arias e Patrícia Trópia para pensar essas discussões. E mais assim, por conta do fenômeno Bolsonaro, começou a ser produzida toda uma reflexão sobre o fascismo no Brasil. E quem ha promovido essa discussão inicialmente foi exatamente Armando Boito Júnior, em uma série de artigos publicados em revistas ou em periódicos políticos, onde se habla um pouco da existência de uma caracterização de Bolsonaro como expressão de um movimento e de uma ideologia fascista. É necessário recordar que na obra Fascismo e Ditadura, Pulantzas estabelece uma clara distinção entre o processo de fascização, que compreende um movimento, que compreende uma crise específica do capitalismo, que compreende uma crise de hegemonia, e compreende a formação da pequena burguesia, no caso do fascismo original, como uma força autônoma, como uma força que se estabelece enquanto partido político, e o processo de estabelecimento do fascismo enquanto um regime político, onde se tem a presença da polícia política como a rama principal do Estado, diferentemente, por lo tanto, da ditadura bonapartista, onde estabelece justamente a dominância da administração civil, da burocracia civil, ou das ditaduras militares, onde estabelece a predominância da rama de los militares. Então, estão começando agora um montão de estudos, de análises, de reflexões sobre o fascismo. Muita gente pensa o fascismo como um fenômeno datado, que não se pode repetir, ou não considera algo que creio que é muito importante pensar o fascismo como um movimento, como uma ideologia e também como um regime estabelecido. Hasta agora, em Brasil, não temos um regime estabelecido, mas temos forças, movimentos que se vinculam claramente a uma ideologia, uma forma de organização fascista. Creio que Pulantzas ha utilizado no passado a ideia de estado de excepção, ou de regime de excepção, mas a história do capitalismo demonstra que as ditaduras não são tão excepcionais assim. Creio que seria mais interessante se utilizasse a ideia de estados ditatoriais, regimes ditatoriais, para contraponer justamente estabelecer a distinção entre democracias e dictaduras. Bueno, formulei um pouco esse recorrido porque a gente que nos escuta agora pode compreender um pouco como tem se estabelecido, quais são os temas de investigações, quais são os grupos, quais são os períodos que estão sendo estudados no Brasil, para ter uma apreciação das questões principais que estão sendo estudadas no Brasil. E recorda que acá no Brasil, diferentemente de outras partes do mundo, América Latina e Europa, fundamentalmente, o Pulantzas de poder político e classes sociais não é um Pulantzas olvidado, não é um Pulantzas maldito, não é um Pulantzas que deve ser rechazado, é um Pulantzas bem-vindo. Gracias.
Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias, Jacinta. Hay varias preguntas ya, además de los comentarios, de los saludos que hemos puesto en pantalla. Yo me voy a permitir hacer un par de comentarios porque sus dos exposiciones han sido muy productivas, muy provechosas. La primera es invitar a la audiencia a la presentación como tal del libro de Jacinta, donde va a estar nuestra querida y admirada Natalia Romé, que es una verdadera potencia intelectual. Va a estar Andrés Seyman, un compañero argentino, especialista, entre otras cosas, en fascismo, categoría de fascismo, y Luis Felipe Alarcón. Entonces, esto va a ser el miércoles 5 de agosto, me parece, Jacinta. Exactamente, el próximo miércoles sería. Miércoles. Bueno, hicimos el anuncio, nuestros amigos de Doble Ciencia, que son unos queridos camaradas, pues ahí estaremos acompañándolos. Primero, me parece muy certera la intervención de Jacinta, desarrollando cómo esta unidad con Althusser y colocando la idea de la tendencia materialista al seno de una tradición político-filosófica. Claramente, al igual que el generoso estudio introductorio que te hace Roque Farrán, pues ahí hay un diálogo y una conexión importante, ¿no? Por el otro lado, por supuesto, tú desarrollas a lo largo de 6 capítulos las distintas variantes, ¿no? de esta de Pulanzas, centrándote al final en el 5, si no me parece, en el capítulo 5, la cuestión del imperialismo, que debo de aceptar que fue una novedad para mí cuando lo vi. Y Danilo, pues, nos entregó una brillante, como suele hacer él, querido amigo, exposición sobre la cuestión brasileña y los análisis de la coyuntura alrededor de Brasil, ¿no? Siempre escuchar el nombre de Decio Sáiz y Armando Boito es parte, digamos, de una cultura intelectual que creo que en América Latina nos falta conocer más, parte de esos grandes fronteras que tenemos con Brasil, es este intercambio, ¿no? de personajes tan importantes para la cultura política. Bueno, me voy a permitir colocar aquí unas preguntas en la pantalla para que ustedes las puedan ver. Unas interpelan directamente a Jacinta y otras son para ambos porque no son más generales, ¿no? La primera es acá del compañero David Gómez, que nos ha acompañado en otras sesiones. Te pregunta, Jacinta, ¿con qué texto comenzaríamos a leer a Pulanzas, por favor? Y la verdad, yo acuerdo con Danilo en que Poder Político y Clases Sociales es un texto central en Pulanzas y realmente creo que para comprender esa relación entre Althusser y Pulanzas es un texto al que hay que volver, pero también entiendo que es un texto muy complejo, muy difícil de atravesar, pero bueno, también eso hace su riqueza. Yo diría, en todo caso, recomendaría más el clásico Estado, Poder y Socialismo, que es un texto también muy rico, también muy complejo, pero quizás un poco más fácil de atravesar. Y si no, a mí un texto que particularmente me gusta y que también he estudiado mucho es el de la crisis de las dictaduras, Portugal, Grecia, España. Este es un libro que yo creo que por ahí está bueno para empezar a leer Pulanzas. Yo tengo que confesar que en México la tradición pulanciana es prácticamente inexistente, entre otras cosas porque a las y los amigos les gusta más leer Gramsci y los textos de Pulanzas los alejan inmediatamente, pero me parece que es muy importante esto que dicen ustedes, ¿no? Es decir, leerlo como unidad, ¿no? No hacer un ejercicio de separación. Tú, Jacinto, en el libro lo dices, ¿no? No lo vas a hacer cronológicamente. Me parece que Danilo también apunta a leer integralmente la obra, ¿no? Y no buscar, digamos, uno que me sirva más, ¿no? Como a veces suele pasar con Pulanzas. Bueno, la siguiente es una pregunta larga, de hecho son varias preguntas de un camarada de acá de Puebla, me parece que nos acompaña. La diferencia entre un Pulanzas materialista más que marxista, el joven Pulanzas con más cercano a Hegel, ¿no? Te pregunta, no sé si la puedes ver, Jacinta, sí, corrido, ¿no? Y quizás la última es cómo podrían acceder a tu texto, por favor. Sí, bueno, empiezo por la última, lo pueden encontrar en la página de La Comuna, se puede comprar ahí en la versión de EPUB, creo, un ebook, que es un libro digital por ahora por las condiciones de la pandemia, pero que ya quizás lo hagamos impreso, como era la idea en un principio.
voy a ir como de abajo para arriba. Sobre la segunda pregunta, yo diría que quizás no hice mucho hincapié en esto, pero no quiere decir que no haya tensiones, que no haya diferencias en la obra de Poulantzas cuando uno le lee como en un sentido más integral y sin hacer como estas periodizaciones, bueno, el Poulantzas existencialista, más cercano a Sartre, el Poulantzas estructuralista, cercano al Althusser, y el Poulantzas más cercano a Hofe y a Foucault, que sería el Poulantzas relacional, del enfoque estratégico relacional. Leerlo en su integridad y leer como esa tendencia materialista que recorre toda su obra no quiere decir que no haya diferencias, pero me parece, no sé si responde eso a la pregunta. Y con respecto a la primera pregunta, que era sobre la diferencia entre un Poulantzas marxista y un Poulantzas materialista, yo creo que el marxismo al que suscribe Poulantzas es un marxismo profundamente materialista. Entonces, más que una diferencia, ahí lo que yo digo es, no hay como que confinarlo simplemente a una tradición marxista, sino también ponerlo en diálogo con otros autores y con otras tradiciones materialistas, que es un poco lo que intento hacer en el libro, y justo lo que decía Jaime a propósito del imperialismo, para mí fue clave volver a leer la sociología latinoamericana de la dependencia. Digamos, me hizo releer también a Poulantzas en otra clave. Entonces creo que esas lecturas que se pueden hacer de Poulantzas desde otros lugares se llegan cuando se abre el juego para una tradición más amplia que el marxismo. ¿No? Claro, ahí la tradición latinoamericana tiene a sendos representantes como René Zavaleta, un gran lector de Poulantzas, ¿no? Los compañeros que nos viene comentando Danilo, pues también, ¿no? Eso es parte de una sociología. Hay una rica tradición en Brasil de lecturas poulanzianas, de las que sin duda me he nutrido. Es muy bueno porque uno imagina cuando ve los grupos de Facebook de Brasil que solo hay lucachanos, entonces es bueno saber que no solo hay lucachanos en Brasil, mi querido Danilo. Aquí hay una pregunta que pueden responder los dos, ¿no? Luis Carlos Periñán, que siempre nos acompaña en las conversaciones, es ya un querido amigo del espacio, pregunta cómo construye Poulantzas, cuál es la apuesta epistemológica. Si quieren, esta la podemos contestar entre los dos, ¿no? Me parece que cada quien dé su perspectiva. Danilo. Bueno, sobre lo que leer de Poulantzas, creo que una mirada interesante también para empezar a leer Poulantzas es la obra Hegemonía y la dominación del Estado moderno, que creo que fue publicado pelo siglo XXI. Una obra Hegemonía y dominación pelo pasado y presente, eso, 69. Creo que es una obra que tiene unas discusiones sobre la hegemonía, sobre la cuestión de las transiciones sociales. Entonces, tal vez hay también textos de Poulantzas sobre umas reflexiones 68, 66, no me recuerdo ahora el período, sobre el objeto del capital. Son posibilidades de ingresar en la discusión de Poulantzas. Sobre la construcción de la teoría de Poulantzas, creo que Poulantzas ha adoptado siempre el método de leer no solo la producción marxista, más vinculada a la problemática del Estado y de las clases sociales, entonces Marx, Engels, Lenin, Mao, y otros más, Lukács, Porsche, etc., Rosa Luxemburgo, pero también toda la producción de la ciencia política y de la sociología política de su tiempo. Por ejemplo, cuando cualquier persona que va a tomar como reflexión el poder político y clases sociales, hay referencias a producción en los Estados Unidos, hay referencias de producción francesa, hay referencias de producción en Grecia, Alemania, Inglaterra. Poulantzas ha dicho en un pasaje, creo que el pasaje no me recuerdo ahora si está en Poder Político y Clases Sociales o en Fascismo y Dictadura, pero donde habla que hay un cierto provincianismo en la producción intelectual francesa que es necesario romper para comprender mejor el problema del Estado, de las clases sociales, etc. Entonces, creo que un poco Poulantzas construye su teoría a partir de este acúmulo teórico producido
no solo por el marxismo, pero también por otras tradiciones teóricas, donde cuando procura incorporar as contribuições de outras teorias, de outras problemáticas teóricas, Foucault, Weber e outros mais, intenta ser um trabalho de retificação teórica. Então, não cambia a pergunta central, mas ajusta os conceitos à sua problemática. Sim, me parece que pode incorporar alguns rasgos da teoria de Weber em relação à burocracia, para pensar a questão do poder, em último, Poulantzas, em relação com Foucault. Então, creio que esta relação se impõe, está presente em Poulantzas. Outro aspecto é que todas suas obras, creio, a relação, o que é o Estado capitalista e como construir o socialismo estão presentes. Sim. Mesmo em estado prático, por exemplo, a ideia de transição socialista aparece na última obra de maneira mais clara a partir da ideia de socialismo democrático. Mas antes também há uma discussão, Poulantzas está pensando como alcançar uma sociedade, como construir uma sociedade socialista. Então, essa relação de la caracterização do Estado e a problemática da transição social estão vinculadas em la obra de Poulantzas, por isso que creio que Poulantzas está ponendo em articulação uma reflexão sobre o poder político e as estratégias para cambiá-lo. Creio que essa discussão já foi um pouco apresentada por Bob Jessop em sua obra sobre a biobiografia de Nikos Poulantzas. Não tenho muito acordo com a lógica de Bob Jessop, que intenta valorizar mais o último Poulantzas. Creio que é necessário pensar na periodização da obra de Poulantzas, mas não numa periodização que rechaça todo o que vem depois. Porque compreendo que tenho preferência por poder político e classe social, isso está claro para muita gente. Mas, no caso do Estado, poder e socialismo, creio que há muitas reflexões sobre o estatismo autoritário que agora Cristo Bucalas está tentando aprofundizar para pensar as diferentes fases do estatismo autoritário, são muito interessantes para pensar as democracias, os limites da democracia burguesa, da democracia liberal em Brasil, a construção de uma nova forma de Estado, onde os partidos são frágeis, onde há executivo muito forte, onde há dificuldade de movimentos populares apresentar suas propostas, porque há uma concentração de poder em executivo. Então, são reflexões que eu creio que há a mim me parece que a discussão que se pode apresentar em termos de concepção de transição socialista em poder político e classes sociais, aunque em estado prático, é mais interessante que o socialismo democrático, porque são duas tendências políticas generais, uma mais vinculada à perspectiva leninista da revolução política, da tomada do Estado, da destruição do Estado burguês, e outra mais vinculada à problemática do comunismo, ou como Poulantzas dizia, o comunismo de esquerda. Então, são creio que duas formas de pensar a estratégia política. Jacinta, por favor. Sí, no, acuerdo con lo que dijo Danilo, completamente. Solo agregar dos cositas mínimas quizás, y en relación, sobre todo con esto que decías de Jessop y de un poco de periodizar la obra de Poulantzas, pensando también en el método que presenta Poulantzas, que lo atraviesa toda su obra. Yo diría que, a diferencia de lo que dice Jessop, que Poulantzas abandone categorías como sobredeterminación, por ejemplo, no quiere decir que no siga pensando en términos de una sobredeterminación y que del modo en que él aborda ciertos procesos están presentes, como esas operaciones teóricas que él inaugura en Poder Político y Clases Sociales. Por eso, sin duda, acuerdo en que es un texto central, y es un texto central, además, donde ya empieza a aparecer como esta idea de que pensar una teoría del Estado es pensar también una teoría de la revolución y una teoría de la transición revolucionaria, ¿no? Y del lugar del Estado en esa transición revolucionaria,
que me parece lo que hace a esto que decía en mi presentación, de que una crítica del Estado no es una fobia del Estado, porque de alguna manera incluso en ese texto en el que él tiene, si se quiere, una influencia leninista más fuerte, aún así él está pensando como en el Estado, al ser como esa estructura nodal de condensación de la unidad, dice, de factor de cohesión de la unidad de una formación social, es también un lugar clave para cualquier transformación social, para cualquier cambio social, justamente porque condensa todas esas contradicciones de todas las esferas del conjunto social. Entonces me parece que está como esa relación ambivalente siempre, que la crítica del Estado es también pensar el lugar del Estado y de los procesos políticos para un cambio social, pero que necesitan ese momento del Estado, digamos, que no se puede prescindir de ese momento. Muchas gracias. Hay un par de saludos y algún comentario hacia el final. Yo quiero hacerles una pregunta para que cerremos. A Marcelo Starzenbaum, querido amigo, a Alexander, acá más compañeras, Lucas, felicita, y pues nuestro querido amigo Luis Eduardo Mota, que fue convocado aquí en su exposición por Danilo, pues nos hace algunos comentarios, ¿no? Tengo que decir que cuando estaba haciendo mi tesis de grado de licenciatura en filosofía, me puse en contacto con Luis y me pasó algunos textos de él incluso, sí, así que ha sido también clave en mi lectura de Poulantzas. Quería preguntarles yo una pregunta que a mí me atormenta un poco, tengo que decir. ¿Cuál es la relación o cuál es la posibilidad de hacer compatibilizar a Poulantzas con las relecturas que hay sobre Gramsci, ¿no? Me parece que se han puesto como bifurcaciones, pero no tengo tan claro que sean unas bifurcaciones. Me queda claro que hay una crítica al historicismo en Poulantzas, una crítica, digamos, a los efectos hegelianos, ¿no? No voy a decir que a Hegel necesariamente, pero sí a los efectos hegelianos que se causan en la teoría marxista, ¿no? El historicismo, el Estado como sujeto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay una posibilidad de poner en diálogo, después de todo después de Peter Thomas, digamos, de las producciones últimas que hay muy sugerentes en torno a Gramsci, que tampoco son uniformes, ¿hay posibilidad de hacer un diálogo con Poulantzas? ¿Me podrían ayudar con esta pregunta? Bueno, primero que tenemos que pensar que Gramsci, porque hay toda una discusión de un Gramsci más vinculado a una tradición reformista, otro revolucionario. Entonces hay todo un campo de investigaciones. Hay un artículo muy interesante de Máximo Salvadori donde habla sobre la concepción de hegemonía de Gramsci y la concepción del Partido Comunista Italiano. Muy interesante para pensar un poco, porque hay todo un intento formulado por muchos de los teóricos del eurocomunismo de sacar Gramsci de la problemática leninista. Entonces por lo tanto, hay ese problema. Pero creo que en términos para tomar un aspecto que yo trabajé en mi exposición, la discusión sobre la hegemonía, creo que Poulantzas absorbe y en lo mismo avanza en relación a Gramsci para pensar el problema de hegemonía, porque Poulantzas estabelece una distinción entre la hegemonía política y la hegemonía ideológica. Entonces dice que Poulantzas, cuando Gramsci pensa la cuestión de la hegemonía, está pensando justamente de la hegemonía de las clases dominantes en relación al conjunto de la sociedad, de la formación social, el conjunto de las clases sociales. Entonces está pensando más en términos ideológicos. Y Poulantzas avanza en términos de la discusión que tienen sobre el poder, bloque en el poder, que no es lo mismo que el bloque histórico, para pensar justamente cuáles son los intereses de las fracciones dominantes que tienen prioridad sobre la política de Estado. Entonces, en ese sentido, hay una convergencia, Poulantzas toma Gramsci y avanza en una discusión sobre la hegemonía, procurando distinguir la hegemonía política de la hegemonía ideológica. Creo que también hay una discusión sobre el tema del fascismo, algunas influencias que también son posibles de hacerla entre Poulantzas
e Gramsci. Creio que há a mim me parece que é necessário pensar em termos estratégicos, a questão estratégicos e conceituais, a questão desses vínculos, porque há proximidades em termos de caracterização do Estado, há proximidades em termos de pensar na construção do socialismo, mas também há diferenças de como se pensa justamente esses processos. E a obra de verdade que a obra de Gramsci era uma obra que não foi hecha por um acadêmico que estava em seu gabinete, falando, escrevendo, estava na prisão, ou estava em contato estava tentando resolver, solucionar problemas da conjuntura imediata como parlamento, como deputado, como militante do Partido Comunista Italiano. Então, seria um pouco diferente as possibilidades de produção, ou seja, produção um pouco mais abstrata, que exige um recorrido por um montão de teorias, e outra que uma produção que está muito vinculada a respostas imediatas à conjuntura. Creio que na obra de Gramsci, a ideia de política, a ideia da atualidade da política aparece com muito mais intensidade em comparação à obra de Poulantzas. Creio que há uma diferença em termos de construção de seus diferentes aportes teóricos. Não sei, creio que isso deve ser considerado, porque não é os quadernos de cárcere não é uma obra acabada que tem começo, empieza, meio e fim. Não é assim. Poulantzas pode produzir em outros contextos. Então, apresentaria algumas ideias para pensar essa relação. Claro. Gracias, Danilo. Sí, sin duda, creo Jacinta, ¿tú quieres? Creo que Poulantzas de alguna manera sistematiza y le da como un carácter mucho más acabado a ciertas discusiones y a ciertos conceptos que ya estaban en Gramsci, y que de hecho hay algo que estaba recordando, y era que me parece que Poulantzas lo dice en una entrevista, que la figura de Gramsci, las lecturas de Gramsci constituyeron a la vez un punto de acuerdo y un punto de desacuerdo con Althusser. Entonces eso está bien interesante, ¿no?, para pensar las propias lecturas althusserianas de Gramsci, que ha sido sin duda una figura central en esa tradición del marxismo y del materialismo. Quizás por ahí habría que recuperar los textos de Christine Bussy-Glucksmann, que creo que piensa como desde una perspectiva gramsciana, pero también cercana a Poulantzas y trabajando un poco en conjunto con Poulantzas en algunos textos, sobre todo a propósito de la noción de crisis del Estado. Entonces, por ahí quizás esa sería una buena referencia para seguir investigando. Pues yo les agradezco mucho. 4 cosas para finalizar. Primero, saludar a nuestra querida amiga Carolina Collazo, otra genialidad, otra potencia en la escritura y en la lectura, como es Carolina, que nos saluda. Lo segundo, pues, invitar al público a que nos siga por YouTube. Ahí estamos. Este video va a estar en YouTube probablemente el día de mañana. Se va a poder ver ahí. Invitarlos a que nos sigan en YouTube. Y agradecerles a Jacinta por pues adelantarnos un poco a la presentación. No fue a propósito, fue casual, contingente, vamos a decir. Cuando te invité, después vi el cartel de los amigos de Doble Ciencia, pero fue la contingencia, no hay ningún plan premeditado. Y a Danilo, que creo que desde que caminamos Corrientes una vez, medio Corrientes, con Víctor, no te había visto, pero nos la pasamos muy bien, les agradezco mucho, por supuesto. Y bueno, mañana invitarlos, tenemos una conferencia que se llama Vivir entre Fronteras, sobre la vida entre Colombia y Venezuela, los tránsitos tan difíciles, justamente hablando en épocas de crisis. Yo ya no sé si sea crisis o colapso civilizatorio lo que estamos viviendo, pero algo cercano estamos, entonces pues vamos a continuar. Compañeras, compañeros, Jacinta, Danilo, pues les agradezco mucho, les mando un saludo desde México. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias.
Bueno, chao Abrazo y fuerte. hasta pronto, compañeras. Y hasta pronto.